Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un tema de primera, un invitado de primera para abordar estos temas de interés nacional. Quiero darle la bienvenida al abogado Mario Díaz. Qué gusto saludarlo, abogado. Muchas gracias, a la orden. Ha sido recientemente nombrado como coordinador del Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán. Un importante cargo, pero más que un importante cargo, un cargo con muchísima responsabilidad. Vamos a abordar en el transcurso del programa precisamente cuáles son las expectativas que tiene el abogado Mario Díaz, por qué es tan importante. Yo siempre les sugiero a ustedes, amigos televidentes, que de estos temas por favor no se excluyan, porque no estamos nosotros excluidos a propósito de tener que enfrentar la justicia en algún momento. No estamos exentos de eso. En cualquier momento tenemos que enfrentar la justicia y debe interesarnos que los tribunales de sentencia en todo el país, pero en este caso específico de Francisco Morazán, estén funcionando de la mejor manera y que usted tenga toda la confianza para poder someterse a la justicia y que, bueno, tenga la confianza de que va a resolverse apegado a ley. Abogado, pues, ¿cómo le toma esta noticia? Cuénteme. Le decía yo fuera de cámaras que acá ahora todo el mundo se está atribuyendo que su nombramiento, imagínese usted acá cómo anda la situación. ¿Cómo estuvo ese nombramiento? Bueno, en primer lugar me cayó un poco de manera sorpresiva, en el sentido pues de que cuando uno trabaja de una u otra forma, pues nunca está esperando que va a tener este tipo de retribuciones por el trabajo que hace, puesto que uno tiene la responsabilidad de actuar siempre en base a ley, independientemente de ser tomado o no en cuenta en designaciones de esta naturaleza. Pero básicamente pues recibí un llamado del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, en donde él me planteó que había decidido hacer determinados cambios en el tribunal y que yo era parte de esos cambios y que si yo aceptaba esta responsabilidad que me iba a asignar. Es decir, que él me dijo, he decidido pues que voy a nombrar un nuevo coordinador y he pensado en tu persona pues para que asuma esa responsabilidad. Entonces, como digo, desde el primer momento me tomó un poco de sorpresa porque no sabía qué era lo que él deseaba conversar conmigo y pues inmediatamente pues le dije que sí, puesto que como funcionario responsable de mi trabajo y de mis actos, pues sé que tengo la opción de poder contribuir de una u otra manera al ser nominado a este cargo que ahora estoy ejerciendo, pues con mucha responsabilidad, con mucha satisfacción y igualmente con mucha humildad. Ahora, siempre surgen preguntas, sobre todo en estos tiempos, referente a los compromisos que se adquieren cuando se asumen estos cargos de importancia, no solo en el Poder Judicial, en cualquier poder del Estado, en cualquier institución del Estado. ¿En esa comunicación hubo alguna solicitud de compromiso, de algún grado de compromisos políticos, etcétera? Bueno, el único compromiso que yo he asumido con el señor presidente, y es lo único que él me pidió a mí, es que necesitaba darle una nueva dimensión al tribunal de sentencia. Y me dijo, yo creo que la persona ideal para ese trabajo eres tú. Otro tipo de compromisos, en absoluto, ni él me lo ha pedido, ni yo hubiera aceptado en el caso de que él me hubiera pedido. Debo decir muy claramente pues que fue una relación de respeto, una relación en el cual únicamente privó la responsabilidad, mi antigüedad y el desempeño que he tenido a lo largo de esta carrera como juez de sentencia en Tegucigalpa. En absoluto me han solicitado algún tipo de compromiso de ninguna naturaleza, sino que el único compromiso es mejorar la atención al público, el servicio que estamos ofreciendo, y ese es el único compromiso que yo tengo y el único compromiso que el señor presidente me ha solicitado. Ahora, dice usted que si a cambio de nada, que no hubo ningún tipo de solicitud expresa, pero le tomó por sorpresa. Cuénteme cómo fue eso. Claro, de sorpresa porque para nadie es un secreto que yo soy la parte, digamos, crítica en el Poder Judicial. Es decir, he sido presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, en la actualidad soy presidente del Tribunal de Honor, y soy una persona pues que siempre estoy señalando aquellos aspectos dentro del Poder Judicial y fuera del mismo, con los cuales considero que se está cometiendo algún tipo de errores o de manejos inadecuados y que perjudican no solo a la sociedad, sino que al Poder Judicial. ¿Y eso no va a variar? Eso no va a variar en absoluto. ¿Su posición crítica no va a variar? Va a ser la misma. Más bien la otra diferencia es que más bien tengo más responsabilidades porque ahora no solo tengo la responsabilidad de gremio, sino que tengo también una propia responsabilidad que se me ha concedido como parte de ser ahora coordinador del Tribunal de Sentencia. Es decir, ahora tengo a mí una doble responsabilidad con mi gremio, la Asociación de Jueces por la Democracia, y con los compañeros a los cuales ahora represento como su coordinador.
Y cuénteme cómo se tomó por parte de sus compañeros en el tribunal, porque hay algunas decisiones que a veces no calan bien entre los compañeros de un tribunal o entre un grupo de trabajo. Bueno, debo decir que la mayoría de los compañeros me han manifestado su satisfacción. Ellos consideran que efectivamente, pues, en este nombramiento lo que ha pesado es un reconocimiento a mi trabajo. La gran mayoría se ha manifestado, pues, favorables a apoyarme en todas las decisiones que voy a tomar para mejorar el servicio a la ciudadanía, y igualmente he sentido este apoyo de parte del personal auxiliar, con los cuales ya me he reunido, y todavía no me he reunido con los compañeros jueces porque ya hoy quiero llevarles ya un paquete de cambios que yo deseo hacer de manera conjunta con ellos, y estoy preparando, digamos, un itinerario mediante el cual nos permita poder ofrecer un mejor servicio. Entonces esto quiero discutirlo con ellos directamente y abiertamente, sin ningún tipo de cosas oscuras o arbitrarias, sino que de manera conjunta. Y una vez que yo tenga este diseño, pues voy a reunirme con ellos para poder decidir qué cambios debemos implementar de manera conjunta para mejorar el servicio al público. Ok, podemos ir hablando de algunos de esos cambios en base al sentido común. De repente usted tiene la expertise y sabe por dónde debe fortalecerse, a dónde tiene que tocar para mejorar el funcionamiento, pero algo de lo que sí tenemos que presumir es que se tiene que ir en búsqueda de mejorar el servicio para el pueblo, para los ciudadanos. Así es. ¿Y ahí en qué sentido considera usted se tiene que fortalecer? Bueno, aquí estaríamos hablando de varias cosas, pero fundamentalmente, por ejemplo, podemos ver el tema de la mora judicial. Yo eso lo he dicho muy claramente. Sí. Al inicio del año, pues el presidente me nombró una comisión, el año pasado más bien, una comisión en la cual pudimos poder ver cuáles son aquellos elementos que impiden que los casos sean resueltos de una manera pronta y expedita, tal como la ley lo establece. Y ahora se está trabajando ya en un sistema de ir mejorando paulatinamente aquellos obstáculos que impiden que los procesos se resuelvan en el menor tiempo posible. En ese trabajo yo estoy comprometido. Y entonces ahí vamos a implementar un plan, y ya estoy hablando con las personas dentro del Poder Judicial que tienen la experticia suficiente para ir a diseñar un itinerario que nos permita saber cuándo ingresa un caso y cuándo egresa, mediante el manejo de todos los procesos que internamente culminan en la finalización del juicio oral público. Ahora bien, vamos a estandarizar estos procedimientos, de tal manera que ninguna sala se atrase innecesariamente, y que solamente aquellos casos que tienen alguna complejidad diferente salgan de ese esquema. Pero tienen que estar ya plenamente identificados. Pero tenemos que estar identificando cuáles son las situaciones que atrasan, que hagan que avancen cada uno de los casos de manera igualitaria o uniforme. Pero quizás algunos de sus compañeros pueden asumir que eso es como una intromisión en la independencia de su trabajo. ¿Cómo llegar a ese punto de equilibrio? Bueno, vamos a consensuar con los compañeros. Yo no voy a hacer nada sin consultarle a los compañeros. O sea, no va a imponer a usted nada. En absoluto, no es mi estilo de trabajo. Para empezar, no es mi estilo de trabajo. Los compañeros que me conocen saben que me gusta consensuar. Obviamente que si hay alguna decisión que tengamos que tomarla para mejorar el servicio, vamos a tomarla. Pero yo voy a utilizar siempre la medida del diálogo, del consenso, de la discusión amplia de cada uno de los compañeros y compañeras, de tal manera que todos nos comprometamos a resolver los problemas que atrasan y que impiden que se ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía. Ahora, en cuanto a la operatividad sobre esto, sus compañeros, según lo que podemos indagar cuando nosotros le damos cobertura al trabajo en los tribunales de justicia, ¿qué ocurre? Bueno, consideran que hay casos que son altamente complejos. Así es. Y que no puede ser que haya un término específico. Y que por la mora, porque hay compañeros de usted, bueno, a usted le toca, tienen un caso, pero también tienen 4 o 5 casos en fila, y que no pueden estarle dedicando un tiempo exclusivo a determinado caso porque hay otros que están en espera y que también tienen que ir avanzando. O sea, hay un problema de, ¿qué le digo yo? De ir avanzando y de tratar de llevar equilibrado todos los casos. Y a veces es incomprendido esto, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahí hay varios asuntos. Siempre hay una queja de los compañeros y las compañeras de que en algunas salas ingresan aquellos casos que son más complejos y en otros aparentemente no. En el tribunal de sentencia hay un programa que asigna cada uno de los casos. Es decir, es un sistema aleatorio. No es el coordinador el que decide qué caso va a conocer cada sala. Se refiere a un sistema tecnológico. Es un sistema tecnológico. Que no tiene que ver la mano de ninguna persona. En donde no tiene que ver nada la mano de ninguna persona, no hay quien lo controle. Es un programa que ya está establecido.
Y obviamente, pues, los programas no son perfectos. Entonces, es probablemente que en algunos casos pueda ser que la balanza se incline a uno o a otro lado. Eso habrá que corregirlo en el caso de que así está ocurriendo. Habrá que revisar el programa de tal manera pues que no haya injusticia en la asignación de los casos, que como digo se hace de manera aleatoria mediante este programa. Entonces, obviamente el tratamiento de los casos depende de su complejidad. Habrán casos que son más sencillos de resolver, hay casos que son más complicados, pero para ello hay que diseñar las estrategias suficientes para que ningún caso se atrase más de lo necesario. Pero en promedio, ¿en cuánto debería estarse manejando un caso común de un asesinato, etcétera, etcétera, que son los comunes acá en Honduras? Mire, un caso que ingresa al tribunal de sentencia debiera estar saliendo en un tiempo máximo de 8, 9 meses, 10 meses máximo, desde que ingresa al tribunal y hasta que egresa. Ese es más o menos el promedio que debería estar egresando un caso que ingresa al tribunal de sentencia. Es decir, 8 meses máximo. En algunos casos puede tratarse menos y en algunos casos puede tratarse un poco más. La regla general es que un caso puede durar hasta 2 años en su conjunto, desde que ingresa al tribunal de letras hasta que egresa al tribunal de sentencia. Ese es un promedio más o menos razonable, que los propios organismos internacionales como la Comisión Interamericana define que es un plazo razonable mediante el cual un caso debe egresar. Ahora bien, como digo, una vez que ingresa al tribunal, debiéramos estarlo sacando en un máximo de unos 8 meses. Es un tiempo más o menos razonable. No siempre es así, a veces puede ser menos y a veces puede ser un poco más. Pero más o menos ese debería ser el plazo en el cual un caso que no presenta ninguna complejidad debería estar egresando. Ok, pero es complicado, ¿verdad? No es tan fácil llegar a ese punto de equilibrio. No es tan fácil porque a veces las propias partes, como la fiscalía, la defensa, tienen sus particularidades de litigar. Entonces hay partes que son más difíciles de litigar porque tienen mecanismos mediante los cuales van posibilitando que la causa se atrase. Entonces eso a veces influye y ahí el juez tiene que poner algún tipo de mecanismo para controlar que no se abuse de los recursos que la propia ley da. Es que a veces ese es un punto de la estrategia, ¿no? Así es. El retrasar la decisión. Son aspectos de estrategia, pero ahí el juez tiene el mecanismo legal para poder determinar cuándo, por ejemplo, se está utilizando un recurso únicamente para dilatar. Ya el propio Código Procesal le dice, si el juez identifica que eso es lo que está haciendo la parte, entonces debe ponerle un alto a eso y simplemente darle celeridad al proceso. Ok, bueno, pero lo que consideramos es que va a ser difícil porque también lo de la mora trae un riesgo, que cuando se le pide al operador de justicia, al juez, que acelere el paso, hay quienes consideran que es un arma de doble filo, porque puede tomarse malas decisiones por la primera que se le está solicitando, que lo haga rápido, que lo haga de inmediato, y ahí no necesariamente pueda que tome la mejor decisión. Expertos consideran que eso sería tomar la decisión que les indique quizás el sentido común o la experiencia que tienen ellos y que no se lleve a cabo un proceso de aplicación de justicia adecuado. Claro, debe haber un balance, es decir, sabemos que hay una necesidad, sacar ese montón de casos que se encuentran, digamos, prácticamente en pasivo. Debe haber un balance dentro de la celeridad del proceso y la calidad del proceso. Es decir, no se va a sacar un caso solamente porque hay el deseo de hacerlo a la mejor brevedad posible o porque hay una urgencia de sacar ese caso. No, hay que sacarlo respetando los derechos de cada uno de las partes intervinientes, tanto de la fiscalía, tanto de la defensa, ver los derechos de las víctimas, ver el derecho del propio acusado y establecer un balance de que la cantidad de juicios no vaya en detrimento de la calidad de ese juicio. Es decir, la resolución tiene que estar debidamente fundada para que realmente sea una decisión de calidad. Pero si se hace solamente para generar una estadística, ahí estaríamos un problema. Es decir, si priorizamos sacar los casos aceleradamente sin velar porque la decisión sea la más correcta, entonces caeríamos en un error y eso habrá que evitarlo. Sí, sí, es realmente delicado. Ahora, se está hablando de las responsabilidades, otras responsabilidades que se les quiere solicitar al operador de justicia, al juez, pero cuando se revisa en las condiciones que trabajan muchos jueces, y hay varios aspectos que usted mismo como juez los ha tenido que vivir, quizás situaciones de seguridad sobre todo, resulta increíble ver que hay operadores o operadoras de justicia que no tienen un custodio, o sea, una persona que los proteja, un policía, un militar, etcétera.
y tratan juicios altamente delicados. El otro día le robaron un expediente emblemático como el de Berta Cáceres a una operadora de justicia, ahí la suspendieron más bien a ella. Sí. ¿Y por qué? Porque no tiene seguridad manejando un caso tan delicado. Pero hay otros funcionarios dentro del Poder Judicial que no llevan nada y que no tocan a nadie y andan armados hasta los dientes con un cuerpo de seguridad adelante y atrás. En ese sentido creo que es básico el tema de la seguridad para los operadores de justicia, ¿verdad? Definitivamente que sí. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad, o dicho muy claramente, quien se enfrenta directamente al delito y al delincuente es el juez. Por hacerlo de una manera, digamos, popular, el juez de línea, por así decirlo, el juez de letras, el juez de sentencia, e inclusive el juez de paz en sus comunidades. Porque nosotros somos los que estamos al frente de la tramitación de los procesos. Y muchas veces, lo hemos visto, lo hemos sentido, el juez se maneja con unos niveles de inseguridad terribles. Como usted bien lo ha planteado, hay compañeros y compañeras que llevan casos complicados de asesinato, de extorsión, de robo de vehículos, de tráfico de drogas, que realmente el juez se enfrenta ahí con bandas organizadas. Y muchas de esas personas que están siendo sometidas a procesos tienen sus amistades fuera, que no han sido detenidos, que todavía los están alimentando desde afuera, y que pueden generar cualquier tipo de inseguridad o atentar contra la vida del juez que está conociendo esa causa. Y muchas veces el juez se ve, o en la mayoría de los casos se ve, digamos, a merced de todo ese tipo de situaciones que no puede enfrentar porque el Poder Judicial no puede otorgarle o no le otorga la seguridad necesaria. Hay colegas que han tenido que abandonar sus trabajos en muchas ocasiones por temor fundado de que pueda ser sujeto de un tipo de atentado. Hay varios casos. En la zona norte ha ocurrido hace un par de años, una pareja de jueces tuvo que retirarse del país frente a la inseguridad y frente a la incapacidad del Poder Judicial de poderle atender su caso. Nosotros aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, insistimos en lo siguiente: si uno va al tribunal de sentencia, por ejemplo, que observa que ni siquiera tiene un buen muro perimetral. Para comenzar, ¿verdad? Lo que hay ahí es lo que le llaman popularmente un alambre de gallina, es decir, alambre que se utiliza para los cercos, para cuidar, digamos... un corral, ¿verdad? Exactamente. No se me salía la palabra. Pero, digamos, no tenemos un muro perimetral. Existen ofrecimientos de que eso ya está en el presupuesto. Pero bien, eso tendría que resolverse, porque imagínense usted, que una persona está en la calle, perfectamente ve todo lo que está ocurriendo al interior de las salas de audiencia y perfectamente puede atentar, si lo quisiera, contra cualquier persona que esté dentro. No solo contra el juez, sino también con las otras operadoras de justicia o contra cualquier persona con los mismos imputados. Entonces, es una inseguridad terrible desde el punto de vista de los locales. Si usted va, por ejemplo, a los juzgados y tribunales, no tenemos un escáner. Si una persona llega con un arma de fuego, con arma blanca, no tenemos forma de detectarlo, porque no hay ningún escáner que detecte que una persona lleva una situación metálica en su cuerpo. ¿Y la cantidad de seguridad a lo interno? No hay siquiera lockers para que la persona guarde el teléfono, por ejemplo, e ingrese. En otros países, una persona no puede ingresar con su teléfono porque ya puede comunicarse con las personas que deseen atender con un juez. Entonces, la situación de inseguridad es bastante grande. El Poder Judicial deberá hacer una inversión, ¿verdad? Porque eso hay que hacer una inversión en los locales. En tema de infraestructura, ¿verdad? En tema de infraestructura. Bueno, yo creo que eso debería estar a la mano. Algo muy sencillo. Por donde ingresa el juez, por ahí también ingresa el imputado. Entonces, es una situación totalmente insegura, pues. Pero eso no puede ser. Qué grave eso. Eso es muy grave. Entonces, los edificios judiciales deben ser construidos de tal manera que prevean todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la seguridad de las personas que ingresan es sumamente importante de que prevalezca, porque si no, entonces podría ocurrir cualquier cosa dentro de un edificio judicial que obviamente pues nadie quiere que eso suceda, pero porque la infraestructura no está adecuadamente diseñada para ello. Abogado, eso es en tema de infraestructura, pero se supone que no hay capacidad para darle seguridad a cada juez. ¿O no hay capacidad o no hay capacidad? Mire, probablemente brindarle seguridad personal a cada uno de los jueces va a ser muy difícil, porque implicaría que anden un par de policías con cada uno de los operadores de justicia, pero sí debe haber por lo menos una unidad de respuesta, que cuando un funcionario judicial se encuentre en una situación de inseguridad grave, se le pueda atender adecuadamente. Por lo menos eso debe haber, y a eso aspiramos. El otro tema, por ejemplo,
si un juez está siendo sujeto de un tipo de intervención contra su seguridad, debiera haber algún tipo de vehículo blindado, por ejemplo, para movilizarlo en su casa hacia su centro de trabajo. Porque obviamente tampoco puede haber una camioneta blindada para cada uno de los operadores de justicia. Pero sí deben haberlo ese tipo de logística para cuando el juez lo requiera por una situación de emergencia. Pero aquí no ocurre de esa manera. Los únicos carros blindados que existen, pues los utilizan o los miembros de la Corte Suprema o los miembros de la Jurisdicción Nacional. Pero el resto de jueces estamos desprovistos de ese tipo de servicios que deben ser utilizados en casos por lo menos de emergencia. Pero yo creo que eso no debería de dársele muchas largas. Es un tema gravísimo que está de por medio de la vida de los operadores de justicia. Acá en Honduras, se lo digo con toda la tranquilidad del mundo, acá, aparte de que uno está viendo a los jueces, los ve, desde la calle uno los ve, y no solo los puede ver, los puede ir a tocar si usted quiere, y no hay ningún problema. Yo creo que eso debería de preocuparle al actual presidente. Yo no sé si él fue operador de justicia, yo no sé si él tiene esa experiencia. Dicen que en un pueblo, pero en los pueblos no es lo mismo que estar acá también aplicando justicia. Pero creo que eso debería de ser un tema urgente de abordar antes de que vaya a ocurrir una desgracia como de las que ya han ocurrido en el pasado, ¿verdad? Eso es un tema interesante. Otro tema, todo el mundo se queja acá del salario. Así es. Todo el mundo, no solo voy a decir que los operadores de justicia, los maestros, todo el mundo, todos los empleados públicos se quejan. Pero en este caso particular, ¿cabe la posibilidad de una mejora salarial en base a la gestión que usted ha iniciado ya? Cabe un ajuste salarial. Mire, el operador de justicia en general no está debidamente remunerado. Y sobre todo, pues considerando que la responsabilidad que tiene el juez y la jueza es de una altísima importancia en relación a que la justicia en el país si no hay justicia en un país no hay nada. No puede haber democracia sin justicia. Entonces el operador de justicia, que es el elemento central del proceso judicial, en el sentido de que es la persona encargada de impartir justicia, debe estar debidamente remunerada. ¿Para qué? Para que no tenga ninguna preocupación en cuanto a poder suplir las necesidades básicas que tiene él como persona y su familia. Porque mire, una persona que tiene preocupaciones de que me falta la leche, de que no he pagado el colegio de mis hijos, de que tengo que ir al supermercado, es una persona que vive muy preocupada y puede ser sujeto de diferentes tipos de presiones. Y usted sabe que en estas épocas, si una persona no tiene la debida condición ética y moral, puede ser susceptible a este tipo de situaciones, que puede ser sujeto de la tentación del dinero que necesita. Entonces, para ello, el juez debe estar debidamente remunerado, de tal manera que sus necesidades básicas estén plenamente garantizadas, para que pueda cumplir un mejor trabajo, para que tenga más tranquilidad, para que no padezca ningún tipo de estrés y pueda de esa manera realizar una mejor labor, un mejor trabajo. Entonces, nosotros igual aspiramos a que tengamos de nuevo cada año un ajuste salarial acorde con los cambios que se van dando a nivel de la política económica, ¿verdad? El Banco Central fija cuál es el índice inflacionario y nosotros aspiraremos a que por lo menos ese déficit inflacionario que existe año con año, que está fijado por el Banco Central, pueda ser otorgado a los jueces y jueces del país. Igualmente yo voy a trabajar porque estas situaciones tengan, digamos, vigencia y que podamos ser interlocutores válidos frente al presidente de la Corte, que es en definitiva quien maneja la administración del Poder Judicial, a efecto de que estas cosas puedan irse concretando en la práctica y que podamos tener los jueces y juezas un ajuste salarial. Sí, es que se ha venido manejando que en base a la influencia política, lamentablemente es que se manejan los incrementos salariales. Con el Consejo de la Judicatura eso fue una piñata. Así es. Que no sé si han resarcido ese daño para el Poder Judicial, porque les dieron incrementos, traslados y ese montón de cosas a funcionarios del Poder Judicial. No sé si ya resarcieron eso, si ya volvieron las cosas a su normalidad. Con el incremento que le dieron a un par de funcionarios o funcionarias, le pueden haber incrementado a varios jueces del tribunal, ¿verdad? Así es. Mire, eso no debe ocurrir, no debe seguir ocurriendo. En el pasado se dieron muchas anomalías en cuanto a los llamados aumentos selectivos, inclusive muchos de ellos decididos de palabra nada más, sin ningún tipo de acuerdo. Este tipo de canonjías están prohibidas legalmente, porque se permite una serie pues de manejos turbios en cuanto a que
te doy un ajuste salarial selectivo y después te pido algún otro tipo de ayudas o de que me respondas cuando quiero que se resuelva de esta u otra manera. Por eso los aumentos salariales deben estar debidamente normados según la ley. Nosotros no tenemos un manual de puestos y salarios que nos diga cuál es el incremento que debemos tener, por eso siempre se negocia directamente con la autoridad que otorga el aumento por ley. Pero debemos aspirar a que tengamos una nueva ley del Consejo de la Judicatura, de tal manera que ahí se establezcan cuáles son los derechos, las garantías y cómo el personal va a acceder a los ajustes salariales. En este momento esa ley no la tenemos, más bien urgimos a que realmente la tengamos a la mayor brevedad posible, de tal manera que ahí se contemple todo ese tipo de cosas. Teniendo la ley, debemos tener el manual de puestos y salarios que nos diga cuál es la escala salarial, cuáles son los pasos para poder mejorar el salario y cuáles son los mecanismos de otorgar los salarios al futuro, de tal forma que desaparezcan ese tipo de arreglos mediante los cuales, mediante una resolución de carácter verbal, se den aumentos selectivos, que no está ocurriendo en este momento, debo decirlo. Por lo menos no he tenido conocimiento, nadie me ha comentado que en este momento se estén dando ese tipo de ajustes. Pero naturalmente, al no estar normados, entonces únicamente cabe la petición directa al presidente de la Corte, que es lo que se ha hecho en este momento. Ok, en cuanto al trabajo que se realiza con las inspectoras que han sido nombradas también recientemente, ya se reunió con ellas, ¿cuál va a ser la dinámica con ellas? Porque las vemos bastante dinámicas y que pretenden implementar mecanismos de responsabilidad bastante interesantes, ¿no? Mire, yo aspiro a que podamos establecer con inspectoría, con la defensa pública. El día de hoy me reuní con la coordinadora del tribunal del juzgado de letras. Tengo reuniones fijadas ya con la defensa pública, con el juzgado de ejecución. Vamos a solicitar una con el director de fiscales, de tal manera que podamos establecer coordinaciones entre todas estas instancias para poder todos apoyar el mejoramiento del servicio, porque esa es al final lo que va a hacer posible que estos cambios que se están dando sean positivos, porque de nada serviría que se estén haciendo cambios en las diferentes instancias, inspectoría, defensa, etcétera, si esto no va a repercutir en un beneficio para la ciudadanía. Entonces, yo estoy con la intención de que con inspectoría podamos definir procesos conjuntos de vigilancia, de evaluación, de tal forma que seamos un complemento uno del otro. Obviamente yo me he opuesto en el pasado a que inspectoría se convierta en un gendarme de los jueces y jueces. Eso no estoy de acuerdo. Yo creo que debe ser una vigilancia que permita mejorar el servicio. No únicamente buscar lo que está haciendo malo el juez. No, hay que verlo, pero ¿cómo podemos ayudarle al juez para que mejore su trabajo? Esa debe ser la función de inspectoría, independientemente de que pueda sancionar en el caso de que una persona está actuando incorrectamente. ¿Y cómo está valorando entonces el trabajo de la señora Ochoa? Porque bueno, en el monitoreo que hago permanentemente de las redes sociales del Poder Judicial la vemos muy activa. Sí. Santa Bárbara, Copán, sí. Occidente, Norte, Ucán, el centro, va a oficinas, tema de los horarios, que cumplen los horarios los operadores de justicia, etcétera, la veo muy dinámica. Yo creo que eso es importante que se haga. Yo creo que eso es importante que se haga porque no se puede conocer que hay muchos compañeros y compañeras que no respetan los horarios de trabajo. O, respetándolos formalmente, la productividad que tienen entre ese tiempo de ingreso y de salida no es la mejor. Entonces, esas cosas hay que verlas y hay que corregirlas. Y yo creo que sí es importante porque independientemente que haya un reloj marcador que hace una función, porque la persona ahí deja su huella y el reloj dice a qué hora llegó, es importante que haya presencia. No lo niego. Porque digo, muchas personas pues no les gusta cumplir los horarios. Y obviamente al ver la presencia de inspectoría tienen cierto recato en cumplir los horarios y en cumplir con su trabajo. Naturalmente no puede quedarse ahí la función de inspectoría, tiene que ir más allá. Y ese más allá es lo que yo espero que nos pongamos de acuerdo, de tal manera entonces que la vigilancia que haga sea de carácter más amplia y que vaya a la profundidad de los problemas. Porque si solamente se queda en la forma, entonces ahí su acción sería muy limitada. Entonces yo diría que tenemos que irnos más a la profundidad para poder realmente dar un cambio sustancial en lo que se está haciendo en este momento. Ok, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla la actividad en el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, esa responsabilidad que ha asumido el abogado Mario Díaz hace algunos días.
Ok, hay unos temas de interés nacional que no quiero desaprovechar su presencia acá en el programa para abordarlo. Ley de colaboración eficaz. Le están apostando en el Congreso a que, bueno, algunos le llaman sapo, ¿verdad? Otros le llaman, bueno, colaboradores que están metidos en actividades ilícitas, pero que están dispuestos a delatar a sus otrora socios para poder mejorar su trato, ¿verdad? Su estatus. ¿Cómo ve usted la ley como tal, la propuesta como tal? Mire, yo considero que las leyes de colaboración eficaz es importante que existan en los diferentes países. ¿Por qué razones? Porque los criminales, sobre todo aquellos de alto nivel de profesionalismo, pues tienden a tener códigos muy cerrados que impiden que la información que se produzca dentro de esas instancias criminales pueda salir a la luz pública, porque los sistemas de investigación son menos, digamos, tienen menos posibilidades de permear una estructura criminal organizada a poder combatir el crimen que no lo es, porque esas estructuras tienen, digamos, códigos, organizaciones y recursos mediante los cuales hacen que la información no salga. Por eso es que en muchas ocasiones la única forma de poder penetrarlos es con personas que estén dentro o que hayan estado dentro de la organización y que puedan recibir ciertos beneficios para poder delatar a los demás compañeros, informar qué hace la organización criminal, porque si no sería imposible prácticamente que el Estado, a través de sus mecanismos de investigación, pueda penetrar esas estructuras criminales. Es que se presume que cuando se habla de una ley de colaboración eficaz, el que colabora prácticamente se está salvando. ¿Es así o es una mala interpretación que se le está No dando? necesariamente, no. Es decir, podría caber la posibilidad de que una persona pues tenga beneficios. Vaya, beneficios, ¿en qué sentido? Por ejemplo, poder tener sentencias reducidas, ¿no? Por ejemplo, poder tener un régimen carcelario de menor seguridad a otro que no lo es. Porque en el país en este momento, vaya, si bien es cierto, nuestro sistema carcelario no está tan diferenciado como en otros países que sí lo es, que hay cárceles de baja seguridad y otras que son de mayor seguridad, pero a eso nos encaminamos en el futuro, quieras o no. Si usted viera, por ejemplo, los llamados centros penitenciarios del Pozo y Lama, aunque no coincido en general en el planteamiento que está haciendo, pero en el fondo es una estratificación de los prisioneros, de los internos. Entonces, hay personas que al obtener ese tipo de beneficios pueden optar a colaborar con el Estado. Entonces, no es que necesariamente ellos van a salvarse o que no van a ser sujetos de algún tipo de persecución penal, no. Tiene que haber persecución penal. Obviamente disminuida por el servicio que le provocan al Estado, porque el Estado con su colaboración posibilita desmantelar una red, una estructura criminal que pueda estar haciendo mucho más daño a esa persona de manera aislada. Ok, entonces no hay que malinterpretar que colaborar no significa impunidad. Así es. Yo creo que ahí es donde hay una distorsión del tema. Claro, hay aspectos jurídicos, técnicos, que se van a ir dando a conocer a medida vaya socializándose. Eso depende del tipo de colaboración. Es decir, el grado de beneficio que va a obtener una persona depende del tipo de colaboración que ofrezca. Por eso dice una colaboración eficaz, es decir, que permita destruir una estructura criminal. Entonces, obviamente, el nivel de beneficio que tenga va a ser producto o acorde, congruente con el beneficio que obtenga el Estado a través de esa colaboración. Ok, el procedimiento que se está siguiendo, entiendo que ha habido ya una representatividad de la Corte involucrada para opinar en relación a ese tema, porque vea qué curioso, con el tema del Código Penal no llevaron mayor aporte, ¿verdad?, del Poder Judicial, sino que trajeron un consultor extranjero que está acá y es el que ha aportado prácticamente todo, ¿no? Bueno, a mí me parece que esa es una falla en nuestro sistema. Nosotros en el país tenemos un grave problema, y es de que el profesional hondureño muchas veces es minimizado. Bueno, en muchas ocasiones, y como usted ha planteado, en la discusión del Código Penal son consultores extranjeros, los cuales, aunque tengan una altísima formación, pues no conocen la realidad del país, por mucho que puedan haber estudiado los códigos y la normativa nacional, pero el que conoce la realidad del país es la persona que está acá adentro. Y hay muchos profesionales de altísimo nivel que perfectamente podrían estar ejerciendo ese papel de asesores en la producción del código. Los mismos operadores de justicia no hemos sido debidamente consultados o preguntados, que somos los que diariamente estamos al frente.
del trabajo, conociendo los casos y conociendo las debilidades que tiene el sistema y que podemos aportar mucho en beneficio del código que se está aprobando. Pero igualmente tampoco hemos sido, digamos, tomados en cuenta de manera sistemática. De tal manera pues que uno prevé que aprobado un código bajo estas circunstancias, una vez en vigencia va a tener problemas porque no se nutre de la realidad que vive el país en muchos aspectos de la producción de ese código. La consulta debió haber sido amplia con operadores de justicia, con fiscales, con jueces, con defensores, de tal manera de poder alimentar adecuadamente con productos de la realidad nacional y mejorar ese código y ajustarlo a lo que el país necesita, a lo que el país requiere y a lo que el país hace día con día. Ahora, así, a grosso modo, ¿qué aspectos cuestionaría usted? Bueno, un aspecto, por ejemplo, que nosotros hemos cuestionado es el hecho de que el tratamiento que se le sigue dando, por ejemplo, a los delitos contra el honor es prácticamente el mismo que ya tenemos. Es más, en algunos casos van más allá de lo que ahora en la actualidad tenemos. Por ejemplo, en lo que se refiere a el tratamiento que tiene cuando una supuesta injuria se hace contra un funcionario público, por ejemplo. Que ahora, es decir, usted no va a poder criticar a un funcionario público porque hay una prohibición expresa de que ahí ocurra. Eso nos parece a nosotros que no es adecuado. El tema que hemos tenido nosotros en estos días, la discusión acerca del aborto. Yo considero que sí deben haber excepciones en el tema del aborto. O sea, estamos de acuerdo con que se penalice, pero deben haber excepciones. Un código moderno debe considerar esas excepciones, porque toda regla tiene su excepción. Y una regla es, por ejemplo, cuando la inviabilidad del feto, cuando está en peligro la madre, o el llamado aborto moral. ¿Y a ustedes no lo llamaron como en absoluto, asociaciones, como tribunal? Luego el otro tema, lo referido a el delito de usurpación, por ejemplo. Se está regulando de una manera inapropiada, nos parece a nosotros, el tema de la manifestación pública, independientemente de que se ha dicho que ese articulado no se refiere a la protesta de la gente, pero al momento de implementarlo nosotros vamos a ver que efectivamente sí, la intencionalidad es prohibir la protesta pública, y eso nos parece grave. Y por último el tema de la ley Mordaza, ¿no? Es decir, aunque es un articulado que ya existe, pero en el nuevo código se regula igual o peor. Esas cosas, así en general, nos parece que son impropias de un código penal moderno. O sea que va a haber problemas más adelante, ya se puede prever. Definitivamente, porque no ha habido voluntad del Congreso Nacional de la República por escuchar a las personas que consideran que estos aspectos son erráticos y que no deben ser aprobados tal como se está siguiendo la discusión en el Congreso de la República. Ok, otra cuestión que no es menos polémica, ya la rayan con esa fe de ratas, ya la rayan con que están trastocando las leyes. ¿Eso qué impacto considera usted que tiene en el país? Mire, eso es muy grave porque introduce nuevos elementos para dudar de que se está actuando de la mejor manera posible. Yo recuerdo en el pasado reciente, cuando se aprobó la ley del Consejo de la Judicatura, que una representación de una organización se fue a una fe de ratas. Entonces, esas son situaciones que no deben ocurrir, pero no, eso es reiterativo en el país, que mediante una fe de ratas se quieren corregir asuntos, o que una vez discutido el tema en el Congreso de la República, se publica de otra manera una vez que ha pasado la Convención de Estilo y todo eso, el trámite que sigue para ser publicado. Luego, ese trastocar el contenido de la discusión del Congreso nos parece sumamente grave, porque digo, implica poca seriedad, implica irresponsabilidad de los legisladores, implica también entonces que hay intereses que están detrás de ese tipo de actuaciones que no son las mejores actuaciones en beneficio del país. Entonces, una ley que va a entrar en vigencia no debe ser sujeto de ningún tipo de manoseo. Una vez que se produce la aprobación en el Congreso, la ley que se publique debe responder a esa discusión en todo el espíritu de la letra que ha sido aprobada. Abogado, bueno, la Maxi estuvo de frente en eso, estuvo impulsando la aprobación de la ley, se aprobó, bueno, la manosearon y todavía a esta hora no han dicho nada en relación a ese tema. ¿Qué valoración le está dando usted a este escenario que se está generando en la Maxi
cuando en las últimas horas se ha confirmado la renuncia del fiscal, un superfiscal que lo trajeron acá con todos los honores, el señor Manuel Garrido. Mire, la salida del doctor Garrido pues realmente nos ha caído un poco de sorpresa, nos ha llamado a preocupación porque es una persona, digamos, de una alta capacidad profesional y ética. Conocemos sus actuaciones desde que fue funcionario de la CICIG en Guatemala y en su país de origen. Únicamente, es decir, se ha escuchado que él renunció porque va a asumir otro cargo, pero realmente no sabemos si efectivamente eso es lo que ha ocurrido o simplemente él ha renunciado por algún problema interno que hay en el fondo de la MASI. Si eso fuese así, realmente nos llama a preocupación, porque nosotros hemos creído que la MASI tiene muchas cosas que aportar en beneficio del país y es una organización que recientemente ha venido a Honduras, que todavía, inclusive sus ejecutorias, todavía están por verse y que ya a pocos años, a un poco más de un año de su gestión en el país, nos encontremos con estas situaciones problematizantes, sí nos llama poderosamente la atención y nos preocupa porque entonces implicaría que su labor puede ser truncada o que desea ser truncada por fuerzas que desde diferentes estratos de la vida política del país se oponen a la gestión de la MASI. El secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha tuiteado de que se han cometido errores, que tienen que ser más imparciales y que hay muchas dudas en relación a la MASI. En ese sentido, ¿usted tiene algún comentario sobre que sea el propio secretario quien señale este tipo de situaciones? Bueno, es grave por un lado, pero por otro lado también es importante que él haga el reconocimiento de que hay errores. ¿Por qué es importante esto? Porque se puede replantear entonces algunas cosas que a lo mejor la MASI no está haciendo adecuadamente. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que la sociedad hondureña, la sociedad organizada, no deje sola a la MASI, porque quien más interesado está en que la MASI ejerza una buena labor, creo que somos los diferentes sectores que creemos en el país, que creemos en que deben haber reformas importantes para mejorar la calidad de los servicios de seguridad, los servicios policiales, los servicios de justicia, que debe haber más democratización en la vida política del país. Entonces, yo creo que estos sectores estamos interesados que la MASI haga un buen trabajo. Entonces, es importante que el señor Almagro se manifieste porque, digo, implica que reconoce que hay cosas que no se están haciendo bien y que se puede mejorar. ¿Ha logrado identificar usted algunos errores de la MASI? Bueno, yo creo que algo que la MASI debe acometer en el mayor breve plazo posible es, de esos casos que supuestamente ellos están conociendo, llevarlos ya a los tribunales de justicia. Yo creo que eso es importante, porque hasta el momento solamente conocemos que están trabajando en determinados casos. Ellos inclusive anunciaron hace poco con mucha pompa que venían casos más importantes que ya lo que ya están tramitando en los tribunales. Entonces creo que es importante que ya esos casos se presenten a la justicia, para que la gente empiece a ver que hay resultados concretos y así pueda confiar y apoyar. Pero mucha gente, frente a la incertidumbre de que no se presenta ningún caso en concreto, entonces la gente tiene sus dudas de que efectivamente se esté ocurriendo. Entonces nos parece que eso es importante. Y luego pues algunas cosas que son de manejo, digamos, diplomático, pues los entendemos, aunque muchas veces uno pareciera que le dan más importancia a la diplomacia que a la acción concreta. Yo creo que también eso es importante que la MASI, por eso es importante que comiencen ya a presentar los casos que tienen, para que no exista esa duda entre si la diplomacia pesa más o la acción concreta en beneficio del país pesa más. Vamos a estar pendientes de ver cómo evoluciona esta situación. Ahora, abogado, cerrando el programa, el tema de la edad punible ha sido el propio presidente Hernández quien lo está impulsando hoy una reunión a alto nivel en el Poder Judicial encabezada por el presidente Argueta y otros protagonistas como personeros del Ministerio Público, el Procurador General de la República y otros integrantes abordaron el tema. ¿Cuál es su consideración en torno a este tema? Mire, lo primero que yo tengo que decir, lo digo muy claramente, nos parece que hay temas que en el marco de un proceso electoral no es adecuado discutirlos. Y que si se discuten en ese marco electoral, como el que estamos viendo el país, entonces pareciera que el interés no es realmente discutir el tema, sino sacar otro elemento más a la arena política. Y eso me parece que es totalmente improcedente e inadecuado. ¿Y por qué razón digo esto? Bueno, puesto que si uno ve que prácticamente se aprovecha la coyuntura política para sacar un tema que es polémico y que no debe verse
o discutirse a los ojos de una campaña política. Eso es lo primero. Lo segundo es un tema recurrente. Cada cierto tiempo, como cíclicamente, como que se saca el tema de la edad punible. Y lo cual me parece a mí también que no es propio, porque pareciera que cuando hay ciertas crisis de seguridad, entonces se saca el tema de la edad punible. Lo otro, ya una consideración técnica, no creo que disminuyendo la edad punible, como es la intención, que aparentemente está detrás de esta discusión, vaya a resolver el problema de la criminalidad. Siempre que hay un menor de edad que delinque, hay uno o varios adultos que están detrás de él manipulándolo. Eso es por regla general. Entonces, lo que hay que hacer es atacar con fortaleza a ese sector que instrumentaliza al otro. Porque entonces pensaríamos que la consecuencia es más importante que atacar que la causa. Y aquí la causa es porque hay bandas organizadas, porque hay adultos organizados. Y esos adultos son los que instrumentalizan a los jóvenes para que cometan delitos. Entonces, al menor hay que darle la atención como tal. Obviamente, eso no implica que no hay que castigarlo en el caso que esté cometiendo acciones delictivas. Me parece que hay que crear un sistema de justicia penal juvenil integral que implique educación, que implique mejoramiento de los centros de detención, que implique separación con los grupos de adultos que delinquen, de tal manera que romper ese esquema y procurar que el joven pueda rehabilitarse. Porque el grave problema en nuestro sistema penitenciario es que no es rehabilitador. Esa es una situación que es palpable en el país. Siempre se ha dicho, las cárceles son escuelas del crimen, y aquí lo vemos. Es difícil que un delincuente se rehabilite porque no hay mecanismos de control al interno que posibiliten que esta persona vuelva a la sociedad cambiado, que es lo que se supone que debe ir a hacer a un centro penitenciario. Aquí más bien viene especializado en seguir delinquiendo, y eso no debe seguir ocurriendo, y el Estado debe procurar un mejor control de los centros, un mejor control de la actividad delictiva y procurar mecanismos que alejen al joven de esa influencia negativa que tienen los grupos que se dedican a delinquir y que utilizan jóvenes para ello. Qué gusto platicar con usted esta noche. Un placer, abogado. Muchas gracias, don Alan. Estamos a la orden siempre. Coordinador del Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán, abogado Mario Díaz, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del licenciado Olin Rodríguez, que está al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallo, los dejo con estos importantes anuncios. Honduras, un país que no garantiza los derechos de las mujeres. En los últimos 7 años, se reportan 3.499 femicidios y 3.077 mujeres y niñas sufren de abuso sexual anualmente. El 95% de las denuncias están impunes. Las mujeres organizadas hemos venido exigiendo recursos públicos para atender esta problemática. En el 2015 y 2016 se aprobaron artículos a favor de las mujeres en el presupuesto general de la República. Estos artículos obligan a las instituciones públicas a destinar recursos para mejorar la vida de las mujeres. Las municipalidades están obligadas a usar el 5% de la transferencia para apoyar a las mujeres. De no ser así, según la ley, se suspenderán los desembolsos económicos a las instituciones desobedientes. Si esta ley se cumpliera, las mujeres podríamos avanzar hacia una vida libre de violencia y de pobreza. Sin embargo, las disposiciones presupuestarias aún no han sido cumplidas por el gobierno. ¿Por qué el Estado no garantiza nuestros derechos?